Por la tarde, mientras los rayos del sol se colaban por la ventana, me encontraba dedicado a ordenar mi habitación, cuando de pronto, la puerta emitió un leve crujido a mis espaldas. Giré sobre mis talones y me encontré con Holden parado frente a la puerta, observando detenidamente el objeto que sostenía entre mis manos. Dejó de latir mi corazón. ¿Cómo se podría expresar esto de la mejor manera? El objeto emanaba compasión, era un juguete de dimensiones generosas, intensamente sellado, que ninguna conversación amistosa podía eludir. Saqué el objeto de la taza mientras trataba de limpiar la parte trasera del armario, con la mente distraída en otros asuntos. Pensé que había cerrado con llave la puerta, al menos eso me parecía. Holden, mi hijo temporal, contaba con tan solo 23 años. No se esperaba que regresara tan pronto. Después de finalizar su jornada laboral, solía ir a una tienda cercana a bailar con sus amigos cuando caía la noche. En ese lugar se encontraba, erguido y apacible, su cabello oscuro cayendo sobre sus ojos azules llenos de alegría. ¿Podrías decirme qué es este objeto? Halló el equilibrio perfecto entre misterio y diversión en ese ambiente sutil. Mis cejas se refrescaron con una serenidad cálida. Permití que el objeto se deslizara de mi compasión como si hubiera envuelto mi piel, tomando con calma el objeto más próximo, un pañuelo de la cama, para ocultarlo a la vista. El cuestionario no te pertenece. Tomé mi vara con calma, sin embargo, su rostro permaneció inalterado. Apoyado en la pared junto a la puerta, mostraba cada vez más interés en su actitud. ¿Eres consciente de que no es necesario que te encuentres en ese estado de gestación tan avanzado? Le susurró con delicadeza en los labios. Jamás he tenido la oportunidad de toparme con algo así hasta ahora. Experimenté un fuerte deseo de regresar a la inmensidad de la soledad. La ansiedad que experimentaba este joven individuo al permanecer allí con tanta pureza, completamente inalterable, mientras mi existencia se sumía en el desorden. Dejé una sonrisa peculiar, ansioso por disipar la oscuridad. Holden, es momento de que pongas toda tu atención en tus propias responsabilidades. Este sitio no es adecuado para ti. No obstante, optó por no decir nada. Durante un breve momento suspendido, el silencio nos rodeó, denso y casi insoportable. Su atención se desvió de la batería que sostenía entre mis manos. La mirada que tenía era única, alejada de las expresiones habituales y alegres a las que solía acostumbrarse. Se acomodó en el aire, extendiendo su aura con una intensidad casi obsesiva. Experimenté una sensación de distanciamiento con la imagen que tenía de esa persona, descubriendo una esencia completamente distinta en su interior. Experimenté una extraña sensación que me invadió, una sensación de tranquilidad que se extendió por mi interior, seguida rápidamente por un sentimiento de culpa. Cometimos un error, independientemente de lo que fuera, estaba claramente incorrecto. De todas formas, yo era su abuela. La novia estaba unida en matrimonio con su padre. Giré mi cabeza, interrumpiendo el silencio que nos rodeaba. Holden, por favor, permíteme. Recientemente se ha abierto, alzando sus manos en un gesto de resignación desesperada. Su voz respondió con entusiasmo, cambiando a un tono alegre. Sin embargo, antes de tomar un descanso, echó una última mirada a mi dirección, un gesto que impulsó mis pensamientos ya agitados en un torbellino de desorden. Con la puerta cerrada con un clic a sus espaldas, me senté en el suelo, con el pañuelo descansando suavemente sobre mi pecho. Surgió una emoción intensa en mi pecho y no pude regresar el artículo a su lugar en la caja. Una fuerza imperceptible parecía perturbar el entorno que nos rodeaba, y a pesar de mis intentos por desentrañarlo, comprendí que mi visión de Holden sufriría una transformación eterna. En mis pensamientos, la noche pasada se mantuvo presente, negándose a desaparecer de mi mente. Realicé un gran sacrificio. Al caer la noche, organicé el dinero, doblé cuidadosamente la ropa limpia y me senté junto a Víctor en el sofá, disfrutando juntos de una selección de películas del oeste en la televisión. No obstante, la imagen de Holden, su risa peculiar, y la calma y la sombra en su mirada persistieron en mi mente. Ni siquiera se percató de mi falta de atención Víctor. No resultó ser algo inesperado. Desde su jubilación, ha dedicado su tiempo a sus pasatiempos, la jardinería,
la colada y los crucigramas. No sentía ninguna pena hacia él por ese motivo. Sería demasiado simple dar una respuesta así. No obstante, en ciertas ocasiones percibí que mi papel era el de velar por su bienestar más que el de ser su igual. De repente, dirigí mis ojos hacia la sala y pude ver la silueta de Holden proyectada en su cuarto. El suave susurro de la música se filtró por su puerta, una línea de bajo profunda que destacaba frente al tranquilo silencio que abrazaba el resto de la casa. De repente, mi corazón se desvió misteriosamente y comencé a prestar atención a mi esposo. En un desierto sereno, Víctor se encontraba con la cintura relajada, que se expandía suavemente hacia su pecho, mientras el susurro apacible de su respiración inundaba el ambiente. Una vez más, se dejó vencer por el aburrimiento en su sillón, mientras la televisión seguía emitiendo su constante murmullo. Decidí sacarlo de su soledad árida, pero reflexioné sobre la razón que motivaba esa decisión. En cambio, me puse de pie y entré en la cocina, deleitándome con un instante a solas. Sin embargo, la soledad no se quedó a mi lado. Al ingresar, Holden hizo resonar sus pasos pausados sobre el suelo de madera con un sonido penetrante. Llevaba una camiseta, pantalones y el cabello al descubierto, como si acabara de pasar los dedos por él. ¡Oa! Mientras expresaba su angustia, abrió la nevera y cogió una botella de agua. Se diría que la oscuridad te ha atrapado. Podría manifestar los mismos sentimientos hacia ti. Contesté de manera jocosa. Apoyado en el suelo, regaló una sonrisa. Tomándote un instante para descansar, ¿no es cierto? En ocasiones, vivir bajo esta losa puede resultar bastante complicado. El comentario me hizo dudar. ¿Podrías explicar mejor tu idea? A pesar de su sorpresa, conservó un gesto serio en su rostro. Carece de importancia. Parece que una vez más estoy simplemente aquí, existiendo en este lugar. Experimento una sensación de no estar conectado con lo que me rodea. Experimenté un estirón. A pesar de los acontecimientos, una pizca de inquietud maternal se apoderó de mí. Holden, esto es simplemente un instante efímero. Hallarás tu propio camino. Posees astucia y seguridad en ti mismo. Volverás a hallar tu apartamento. Melina agradeció en voz baja. Ahora, su voz se ha transformado en un tono apacible. Te lo agradezco. En ese instante de suspensión, nos vemos inmersos en un profundo silencio. La cocina daba la sensación de estar cerrándose a nuestro alrededor. A pesar de nuestro mutismo, la brecha entre nosotros se redujo. Su mirada me atrapó y, de repente, experimenté de nuevo esa sensación conocida de un calor reconfortante que se expandía en mi pecho. Al llegar a mi boca, me dediqué a limpiar el lienzo, anhelando deshacer el escalofriante que parecía listo para envolverme. Sin embargo, Holden tenía mucho más para expresar. En relación con lo mencionado anteriormente, su voz adquirió nuevamente un tono alegre. No es preciso tener embarazos, tú lo entiendes. Al final, todos somos seres humanos, ¿verdad? Detuve mi mano en pleno movimiento y lo observé, esforzándome por conservar mi inspiración poética. Holden, hablemos con sinceridad acerca de ese asunto, ¿te parece? No tiene sentido revisar el desastre que ocurrió. De acuerdo, contestó mientras alzaba las manos en señal de rendición. Sin embargo, en el tono de su voz se encontraba un detalle gracioso que provocó una sensación ligera en mi pecho. Al transitar por el lugar, percibí como el viento variaba ligeramente, transportando un suave aroma de su fragancia que se mantuvo presente el tiempo justo para atraer mi interés. Permanecí hacia adelante, mientras su figura se mantenía detrás de mí por un instante antes de abandonar la cocina. Mientras me acomodaba en la cama junto a Víctor esa noche, mis pensamientos brotaron y se desplazaron como una tormenta. ¿Qué ocurría en mi interior, en nuestra relación, en el interior de este lugar? Siempre logré mantener diversas fronteras, límites que nunca se deseaban traspasar. No obstante, Holden poseía una destreza incómoda para traspasar esos límites, incluso en situaciones de gracia no intencionada. Lo más triste fue que me sentí indecisa acerca de si realmente deseaba que él cumpliera. Al amanecer, traté de mantener una actitud tranquila a pesar de la situación. He mencionado la idea de preparar el desayuno como acostumbro, con huevos,
pan tostado y café para Víctor, y un batido para mí. Finalmente, Holden fue el último en llegar a la cocina. Como de costumbre, su melena seguía alargándose con la humedad de su reciente ducha. Al encontrarme con Víctor por la mañana, su saludo acompañado de un desayuno me llenó de alegría. Su sonrisa amable iluminaba mi día y hacía latir mi corazón con emoción. En torno a la mesa nos congregamos, donde el suave roce de la vajilla se entrelazó con las charlas, generando un ambiente acogedor. A pesar de ello, se percibía una tensión latente cada vez que Holden me miraba al desayunar, mientras intercambiábamos la sal o servíamos más café. Daba la impresión de que lo había hecho a propósito. En distintas ocasiones, sus ojos misteriosos e inescrutables me miraron fijamente. Por supuesto, Víctor se vio en la necesidad de quedarse con todo esto. Después de finalizar el desayuno, Holden amablemente se ofreció a ayudarme con la limpieza. Por lo general, solía retirarse a su habitación o salir de viaje con sus amigos, dejando a todos boquiabiertos con sus ocurrencias cada vez más impresionantes. Le indiqué que no era necesario, mientras organizaba los platos en la mesa. Contestó que estaba a punto de llegar para desayunar. Desayunamos en silencio durante un rato, pero el ambiente a nuestro alrededor se cargó de una tensión inesperada. En cierto instante, alcé mi mano hacia un vaso de la misma manera que él lo hizo, y nuestros dedos coincidieron en un accidente inesperado. Ninguno de nosotros se desarmó de golpe. Eres único, susurró. Casi llegaba a elevarse por encima de un grito. ¿Cuál es tu pregunta? Le cuestioné. De repente, mi garganta se lastimó. Detuvo su movimiento y sus ojos se encontraron con los míos. Tienes una personalidad bastante única. Al parecer, no sigues las normas habituales de conducta que se esperan de mujeres de tu misma edad. Abrazándome con aburrimiento, me moví para crear algo de distancia. ¿De qué manera puedes afirmar eso? No se trató únicamente de cómo moduló su voz al emitir un tono bajo. Tu verdadera esencia resplandece. Tu honestidad se refleja en tu capacidad para escuchar y valorar a los demás. Me impresionó la honestidad con la que hablaba. Ante la falta de palabras, volví a enfocar mi atención en los platos. No obstante, mientras me aburría con dedicación, percibí de repente su presencia justo a mis espaldas. Una vez más, mi corazón se elevó y contemplé con fervor la fuerza de mi anhelo de que él se quede a mi lado. Antes de que pudiera reunir mis ideas, la voz de Víctor resonó desde la habitación. ¿Podrías indicarme el paradero de mi libro de crucigramas, Malina? El instante no salió como se esperaba y Holden se apartó un poco, regalándome una sonrisa amigable y familiar. Expresó su permiso para que regresaras a él. Una vez más, resonó su voz al alejarse. Experimenté una combinación de sensaciones, entre alivio y desesperación, que me invadió por completo. A pesar de ser plenamente consciente del riesgo, una imperiosa necesidad me llevó a lanzarme hacia el fuego. Esa tarde, me sumergí en una sucesión de equívocos tratando de encontrar alguna distracción que llenara mi mente. Al regresar a mi hogar, me di cuenta de que Holden se encontraba estirando sus piernas mientras observaba el jardín con actitud reflexiva. Surge una profunda reflexión al contrastar con el joven que acababa de conocer. «Buenas», susurré en voz baja mientras trazaba cerca. Alzó la vista, una sonrisa delicada se dibujó en su rostro. «Oa, ¿cómo se encuentra usted?» Tomó un momento de silencio, reflexionando detenidamente antes de contestar. En realidad, estoy reflexionando sobre las complejidades de la existencia, al parecer. El sendero que se extiende ante mí, el rumbo que debo seguir. Permanecí a su lado, a una distancia adecuada que mostraba respeto, pero lo bastante cerca para percibir la tranquilidad que transmitía su presencia. Holden, aún te encuentras en la etapa de la juventud. No es preciso tener todos los detalles planificados en este instante. Tal vez susurró con los ojos cerrados en el patio. Después de reflexionar por un instante, prosiguió con sus palabras. ¿Te parece que estás predestinado a algo mayor que esto, como si estuvieras atrapado en una historia que no te corresponde? Las palabras que pronunciaba tenían una intensidad que me resultaba difícil de admitir. Me comunicaba para brindarle compañía, para garantizar que todo marchara bien, aunque en mi interior,
surgían incertidumbres propias. Coloqué mi mano en su espalda, sintiendo su pulso. Le aseguré que no estaba atrapado, tratando de ocultar la emoción en mi voz. Durante un breve momento, rodeó mi mano con la suya y la acción transmitía una cercanía que resultaba casi irreal. Rápidamente me rendí, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Una nueva línea fue cruzada, otra frontera desapareció y me vi preguntándome si poseía la fortaleza necesaria para impedirlo más adelante. A medida que la oscuridad se aproximaba, el cielo se sumía en una sombra más profunda. El ambiente se tornaba oscuro de manera anticipada, como si la esencia real de la vida estuviera lista para un evento inminente. Al despertar, Víctor se levantó temprano, como de costumbre, sintiendo la incomodidad de una espalda dolorida. Cuando entré en la habitación, me topé con un libro y mi mente se vio confundida al intentar entender las palabras que tenía delante. El viento furioso que rugía afuera de mi ventana mostraba el caos que bullía en mi interior, una energía insoportable, impredecible y cargada de riesgos. En la cocina se encontraba Holden, mientras el sonido constante del refrigerador se percibía al abrirse y cerrarse, resonando en la tranquilidad de la casa. Mientras vertía una bebida en su vaso, escuché el delicado choque de cristal. Al poco rato, se presentó en la entrada de la habitación llevando consigo 2 copas. ¿Quizás un poco de whisky? Mientras arqueaba un labio, se cuestionó. Mis ojos se elevaron con asombro y se llenaron de lágrimas. Por lo general, suelo darme un capricho con esto a altas horas de la noche. Quizás en esta ocasión la noche sea diferente. Con una sonrisa llena de alegría, hizo un comentario y me tendió un vaso antes de que pudiera contestar. Detuve por un instante y después lo tomé, sintiendo el calor que desprendía el vaso que quedaba en mi mano. Holden se acomodó en el asiento frente a mí con las piernas estiradas de forma tranquila. La luz de la lámpara junto a mí resaltó la calidez en su rostro, realzando los contornos marcados de su ojo y la delicada sombra de su cinturón rodeando su pecho. ¿Cuál es el libro que te llama la atención actualmente?, inquirió acerca del volumen que aún sostenía entre mis dedos. Respondí con un simple gesto, levantándolo por un instante. No hay nada que me emocione, expresó con un tono apagado. Parece ser bastante complicado de asimilar. Degusté lentamente un trago de whisky, saboreándolo con calma. A pesar de haber concluido, aún dejaba presente la tensión que había dominado la jornada. Durante un periodo, nos sumergimos en un silencio tan profundo que resaltaba su estruendo. No obstante, él mencionó una palabra distinta. Se percibió su tono. ¿Sería posible hacerte una pregunta? Dirigí la vista hacia donde estaba él. Realiza cambios dependiendo de las indicaciones proporcionadas. El líquido se derramó de su vaso. Cerró los ojos como si suspendiera sus pensamientos. ¿Te has visto en una situación donde te sientes sin salida? Me tomó por sorpresa tu pregunta. Recordaba la pregunta que había formulado anteriormente en la mesa, pero esta vez tenía un tono más serio. En ocasiones me vi en la situación de hacer confesiones. Mi tono de voz resultaba más apacible de lo que pretendía. Al alzar la vista, nuestros ojos se encontraron y se cerraron en ese instante. Pareces ser una persona digna de disfrutar de la libertad. Tu energía es tan intensa que trasciende estas restricciones. Un ardiente impulso recorrió mi frente mientras dejaba vagar mi mirada, depositando con calma mi vaso sobre la mesa de centro. Sería conveniente que Holden modere la forma en que expresa sus ideas. ¿Cuál es el obstáculo que nos impide avanzar? En efecto, así es. Las palabras que pronunciaba flotaban en el aire, carentes de peso y sin sentido alguno. De repente, me puse de pie, tratando de alejarme de él. Considero que es el momento adecuado para referirnos a esto como una noche, susurré, observando intencionalmente su mirada penetrante. En el momento en que me disponía a abandonar la habitación, las luces parecieron elevarse en el aire y luego se esfumaron en la penumbra. La oscuridad me rodeó de inmediato, dejándome momentáneamente sin poder moverme. Exclamé con voz temblorosa: «¡Oh!». Holden comentó con serenidad y seguridad que solo se trataba de la tormenta. Experimenté su ascenso, el suave sonido de sus pisadas sobre el suelo. «Espera un instante»,
déjame buscar una fuente de iluminación. Noté cómo se acercaba, el susurro apenas perceptible de la pintura chocando consigo misma al acercarse. En ese instante, su mano me sujetó por la cintura y respiré profundamente, quedándome quieta. A pesar de que pronunció disculpas, no se alejó y se mantuvo cerca, sin poder cortar el vínculo. Su mano se extendía, irradiando calor hacia mí, mientras el entorno a nuestro alrededor parecía cambiar. A pesar de todo, no logro sentirme aburrido. El latido de mi corazón se aceleró tanto que me hizo creer que podía percibir su resonancia. Con un murmullo apenas perceptible, Melina dejó escapar unas palabras que apenas se escuchaban. Dirigí mi mirada hacia donde estaba él, a pesar de la oscuridad que nos rodeaba. Sin embargo, era capaz de percibirlo, su cercanía, su calor, su respiración constante. Su mano se aproximó a mi brazo, tomándolo con delicadeza. Susurré que era una idea terrible, mientras mi voz reflejaba dudas con una sonrisa. Comprendió la situación, expresó, pero su resfriado no cedía. Al comienzo, la luz de la lluvia iluminó brevemente el entorno, momento en el que pude apreciar su mirada sincera, frágil y notablemente cercana. Después, él juntó sus labios con los míos. El beso se inició de forma pausada, un abrazo inesperado de labios, como si estuviera previendo que en cualquier instante me alejaría. Sin embargo, me di cuenta de que me observaba a mí mismo mientras mis manos se aferraban a su vestido como si fuera el único punto de referencia en un mundo en constante movimiento. Al emerger la luz de la existencia, nos distanciamos, respirando cada uno por separado. Siento la carga de nuestras decisiones sobre mis hombros, mientras mis manos reviven una alegría desbordante. Expresé con una sonrisa en mi rostro y moviendo la cabeza, que esto no era posible. Holden guardó silencio, con su rostro reflejando claramente su desacuerdo. Sí, lo tengo claro, insistió, su voz innegable, aunque el perjuicio ya está hecho. Durante días, me sumergí en un mar de miradas y emociones dirigidas hacia Holden, buscando constantemente distracciones que me permitieran mantener la calma en mi mente. A pesar de todos mis intentos, no puedo olvidar el momento en que sus labios se encontraron con los míos y nuestras manos se rozaron mientras doblaba la ropa en la habitación. Holden apareció de repente en la puerta. Expresó con determinación la necesidad de entablar una conversación. Mantenía mi vista hacia el suelo. No existía motivo para entablar una discusión. Efectivamente, así es. Ingresó al cuarto con calma y cerró la puerta a sus espaldas. Solté un grito al salir de la lavandería y, por fin, cerré la puerta tras de mí. Holden, es necesario que esta situación, sea cual sea, llegue a su conclusión. Está equivocado. ¿Está bien así? Con un tono desafiante, le hizo la pregunta. No hay nada que me detenga de cometer errores. Las palabras que me dijo me llenaron de emoción, pero decidí mantener la compostura. Sería imposible prever las repercusiones que acarrearía la revelación de la verdad a Víctor. Fue Holden quien interrumpió. No, no lo va a hacer. Incluso en el caso de que lo hiciera, ¿realmente crees que le preocuparía? En estos días, todavía no parece darse cuenta de que estás aquí. Las palabras impactaron en mi interior, no solo por su contundencia, sino porque esa verdad no los hizo parecer honestos. El tema no tiene que ver con él. Hice que mi voz subiera al máximo. Nos preocupa esta situación, nos damos cuenta de que lo que sea, no es algo que pueda ocurrir. Supera el simple error y adéntrate en el mundo de lo imposible. Holden dio un paso adelante, con su mirada clavada en mí con determinación. ¿Cuál es la causa de esto? El temor a lo que piensen los demás te impide avanzar, ya que te preocupa lo que puedas pensar tú mismo. Mis labios se abrieron en un intento de expresión, pero fui rodeado por el silencio. Melina prosiguió con un tono de voz pausado. No deseo dificultarte, pero es imposible para mí pasar por alto los sentimientos que siento hacia ti. No creo que tú puedas hacerlo tampoco. Intentaba contener las lágrimas que querían escapar de mis ojos, desafiándome a mantener la mirada. Le increpé, no comprendes. Entonces, descríbemelo, expresó. Transmite un sentido de prisa en su tono de voz. No obstante, me vi imposibilitado para lograrlo.
La agitación en mi interior superó cualquier descripción, una lucha inesperada entre dolor, temor y anhelo. Sin pensarlo 2 veces, lo agarré de un golpe y salí de la habitación en completo silencio. Aquella noche, el desierto me impresionó profundamente. Al levantarme de la cama, mis ojos se posaron en la pared. Me sumergí en el compás de la respiración de Víctor a mi lado. En mi cabeza se desató una tormenta, con pensamientos y emociones entrelazados que se mantenían completamente expuestos. Al final, me puse de pie y me dirigí a la cocina en busca de tranquilidad, esperando encontrar consuelo en un sorbo de agua para calmar mis nervios inquietos. No obstante, al ingresar al salón, me quedé inmóvil. La puerta de Holden estaba entreabierta y él se aproximó al cuadro como si estuviera esperando mi llegada. ¿Tiene dificultades para hallar tranquilidad?, se cuestionó, su forma de hablar se tornó más íntima. Sujeté mi cabeza, sumida en un silencio que me dejó sin palabras. Durante un largo instante, nos limitamos a observarnos mutuamente, mientras un denso y cargado silencio nos rodea. En un arrebato, me desplacé hacia mi habitación y abrí la puerta con cautela al regresar. No obstante, al reincorporarme, una convicción se aproximó en mi interior. Se alejó mucho del desenlace. La misteriosa y estancada conexión que tenemos no estaba predestinada a desaparecer. Tenía dudas acerca de si realmente deseaba que eso ocurriera. La siguiente aparición desapareció sin la presencia de una tormenta o el resplandor de una luz intensa. Se planeó esta situación a propósito. Comenzó en el lugar más inesperado, la habitación. Al quitar las toallas tibias de la secadora, el sencillo gesto de esfumarlas trajo consigo una sensación reconfortante de rutina. La casa está envuelta en un profundo silencio. Víctor se había animado a invitar a un amigo a su barco para jugar un juego y sentía que tenía todo el espacio para él solo. De pronto, el callado susurro de las toallas tibias resonó a mis espaldas. Holden comentó que siempre estás ocupado, su voz aguda y llena de misterio. No fui a voltear la vista hacia atrás. Contesté manteniendo un tono imparcial. Es necesario que alguien revise lo sucedido. Emitió una risa modesta. Esa acción es valiente, pero ¿jamás te percatas de ello? ¿Sabes realmente de qué se trata? ¿Encargándose de todos los detalles? ¿Observando a cada persona? ¿Recuerdas la última vez que alguien estuvo atento a tus requerimientos? Las palabras que me dijo me hirieron con la nitidez de un arma blanca. Regresé con una toalla suelta presionada contra mi pecho, usándola como si fuera una protección. A mi parecer, Holden, esta no es una disputa en la que debamos participar. ¿Cuál es el obstáculo que nos impide avanzar?, se cuestionó a sí mismo. Mientras se apoyaba en el marco de la puerta, su postura se distendió. Surgió en un estado de total tranquilidad, sin indicios de dificultades visibles, aunque su mirada mostraba una historia diferente. Mostraban gran entusiasmo, dedicando toda su atención a mí mientras probaban y se enfocaban por completo en lo que hacía. Expresé con voz temblorosa que simplemente mi voz no es la apropiada. ¿Está correcta?, volvió a mencionarlo, como queriendo evaluar su impacto. No obstante, esa actitud carece de honestidad, ¿no es cierto? Experimenté la necesidad de detenerlo, de callar sus expresiones antes de que se convirtieran en algo aún más perjudicial. Sin embargo, a medida que yo avanzaba, él se aproximaba más, reduciendo la distancia que nos separaba. Melina, no hace falta que finjas conmigo. Sus palabras fueron susurradas con calma. Siento que estás aquí. Se nota claramente tu fortaleza al cuidar de este hogar. Mientras algunos solo reciben sin ofrecer nada a cambio, tú te aseguras de tener todo bajo control. ¿No consideras que tienes la valentía de algo exclusivamente para ti? Sentí un estrechamiento en la garganta y, de forma automática, sujeté mi cabeza, retrocediendo hasta que la punta de la misma presionaba contra mis brazos. Holden, es necesario que esta situación, sea cual sea, llegue a su conclusión. Su mano se desplegó, rozando la mía con suavidad. A pesar de tratarse solo de un acto sencillo y sin complicaciones, la sensación era como si el suelo se moviera bajo mis pies. Es imposible que lo niegues, susurró con la voz casi alcanzando un tono de grito. Mis labios se abrieron en un intento de expresión, pero en su lugar,
Fui rodeado por un profundo silencio. No logré comunicarle eso. No pude evitar aceptarlo ni rechazarlo. Después, evocando aquella noche en la habitación, él me dio un beso. No obstante, en esta ocasión, decidí no involucrarme. Los días siguientes transcurrieron en una sucesión de reuniones y revelaciones. Nos mantuvimos precavidos, al menos eso pensábamos. Holden contaba con un felino que le daba motivos para permanecer en mi zona, ya fuera colaborando en la cena, cerrando una puerta equivocada o incluso uniéndose de buena gana a mis quehaceres. Al principio, resultó emocionante ver cómo algo considerado tabú empezaba a ser abordado abiertamente. No obstante, la realidad de nuestra situación me abrumó con tal intensidad que era solo cuestión de tiempo antes de que toda la fachada se desmoronara a mi alrededor. Mientras ordenaba la cena, Holden se acercó por detrás y rodeó mi torso con sus brazos. Me puse tenso y lancé una mirada a la puerta para confirmar que no había nadie más. Entre gritos desesperados, intenté con todas mis fuerzas liberarme de Holden. Víctor podría aparecer en cualquier instante. Holden conversó con tranquilidad, pero me resultó imposible de persuadir. La paranoia se desvaneció y las lágrimas brotaron en mi corazón. Cada vez que Víctor me miraba, una pregunta se quedaba rondando en mis pensamientos. ¿Comprendió verdaderamente la situación? Cuando Bethany, la vecina curiosa, me rodeó con sus brazos en plena calle, sentí como si pudiera ver a través de mi ser. Expresé la necesidad de entablar una conversación, girando hacia Holden. ¿En relación a lo que es relevante? Interrogó sobre su enigma insondable acerca de este tema en relación con nuestra identidad. Mientras su palabra se inclinaba, pude percibir un destello de irritación en su mirada. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Hizo una pregunta. Manifesté con dificultad las palabras al salir de mi boca que era necesario concluir esta situación. Existe un riesgo considerable en juego. A Víctor le parece que no es justo. ¿Víctor está siendo tratado de manera injusta? Aumentó su tono de voz al repetirlo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que es equitativo? ¿Realmente prestas atención a lo que dices? La preocupación que sientes por él ha magnificado tus propias aspiraciones. No hay repercusiones para lo que anhelo. Le di un giro intenso. Holden se retorció con fuerza. Se nota claramente su descontento. Melina, la felicidad es un valioso regalo que verdaderamente te pertenece. Demuestras valentía al estar junto a alguien que verdaderamente aprecia tu verdadero ser. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de intensidad y angustia. Experimenté la voluntad de participar en la competencia y reconocer su equivocación, sin embargo, me vi imposibilitado para llevarlo a cabo. En los momentos de reflexión, pude identificar la veracidad de lo que expresaba. Pasado un tiempo, se presentó la ocasión de la advertencia. Víctor había invitado a Bethany y a su esposo a cenar, y yo trataba de capturar la esencia de la anfitriona perfecta. No obstante, al caer la noche, la mirada de Bethany parecía clavarse en mí y me quedó la impresión de que guardaba un secreto. Después de finalizar la cena, mientras estaba ordenando la cocina, Bethany se aproximó a mí con determinación. Ella comentó que te has mostrado muy distraída últimamente, con un tono suave y una mirada inquisitiva. Contesté con una sonrisa forzada, indicando que estaba ocupada. ¿Tienes conocimiento de la vivencia? Inclinó su figura hacia adelante, dejando escapar un grito con su voz. Víctor, ¿te encuentras consciente en este momento? Permanecí inmóvil, mientras mi corazón latía aceleradamente en mi pecho. No, fui yo quien lo realizó. Se aproximó con su rostro mostrando una expresión llena de incertidumbre. ¿Cuál es la situación actual entre tú y Holden? Se sintió como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. No tengo ni la más mínima noción de a qué te estás refiriendo. Contesté con voz temblorosa. Bethany mostró una sonrisa, aunque la tranquilidad en su rostro no logró alcanzar sus ojos. Melina, es importante ser precavidos en esta situación. Los secretos tienen la molesta costumbre de salir a la luz. En la noche, al recostarme en la cama, me vi imposibilitado de silenciar el eco de las expresiones de Bethany, cada una resonando en mi mente. Me hallé encendida, en un estado de suspensión entre dos realidades que se resistían a conciliarse.
Al día siguiente por la mañana, Holden me encontró en el jardín llorando con tanta intensidad mientras cortaba verduras que parecía demasiado. Me dijo que lo estaba esquivando. Su tono tranquilo, aunque velado por un dejo de irritación. Estoy tratando de velar por nuestra seguridad. Contesté sin apartar la vista. ¿Cuál es el objeto de nuestra necesidad de protección? Se cuestionó mientras se aproximaba. Mientras nos enfrentábamos a esta situación, me puse de pie y me sequé las manos en mis vaqueros. Bethany se encuentra plenamente consciente. Holden, ella se encuentra en pleno conocimiento. El brazo se dobló, con un ombligo atravesando su rostro. ¿De qué manera podría averiguarlo? No tengo certeza, pero ella tiene conocimiento. Contesté elevando mi tono de voz. ¿Es posible depositar confianza en Víctor? No, eso no sucederá. Expresó su opinión con firmeza. Estás completamente desinformado. Hice un giro intenso. No has logrado entender la amenaza que se aproxima. Holden agarró mi mano con firmeza y ternura, demostrando compasión. Mi comprensión es que no puedo permitirme pensar en la posibilidad de perderte. La emoción que se reflejaba en su voz me tomó por sorpresa, dejándome momentáneamente sin palabras. Le comuniqué que mi voz se alzaba más allá de un simple grito para expresar mi negativa. Sin embargo, es importante que nos desplacemos con precaución pensando en el bienestar de los dos. Los días posteriores estuvieron cargados de nerviosismo. Bethany guardó silencio en presencia de Víctor, al menos eso pensaba yo, pero la incertidumbre pesada se apoderó de mí, proyectando una sombra oscura como un nubarrón. Holden trató de brindarme consuelo, pero su personalidad mostraba una tensión inolvidable, más marcada de lo que yo había observado anteriormente. Esa noche, Víctor regresó a casa antes de lo previsto. En la habitación, Holden y yo nos hallamos en una proximidad incómoda. El ambiente se siente cargado con una tensión inesperada y el aire seco. Al escucharse el chirrido de la puerta principal, nos alejamos automáticamente, sorprendidos al ver a dos jóvenes sorprendidos en un acto imprudente. La voz de Víctor resonó por toda la casa al pronunciar mi nombre. En ese instante, contesté con una voz sin calma, a pesar de sentir ansiedad creciendo en mi interior. En la entrada se encontraba Víctor, observando con detenimiento el interior de la habitación. Durante un breve momento, consideré la posibilidad de expresar algo, sin embargo, únicamente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Difundí la noticia de que la cena estaba preparada con prontitud y premura en mi tono de voz. Estuve a punto de contestar. Se esfumó en completo silencio, aunque la mirada que me regaló quedó grabada en mi memoria durante un largo tiempo tras su partida. Aquella noche, la oscuridad me impresionó, el instante en la habitación resonó en mi cabeza, la forma en que la mirada de Víctor me retuvo un poco más de lo debido. Me encontraba al borde del abismo, plenamente consciente de que era cuestión de tiempo antes de que la inevitable caída se produjera. A pesar de todo lo ocurrido, no pude concluirlo. La conexión que tuve con Holden fue sin duda intensa, una energía que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en lo más profundo, me di cuenta de que la tormenta aún no había terminado. El amanecer chocó. La llegada de Víctor a casa fue mucho más temprana de lo previsto. Sin embargo, en esta ocasión no solo fue el instante lo que me tomó por sorpresa. Al entrar en la casa, su rostro reflejaba sorpresa y cierta incomodidad, guardando algo en su bolsillo con cuidado. Holden recibió una llamada de Víctor, cuya voz resonó en el aire y generó un nudo en su estómago. Holden arribó poco tiempo después mostrando su tranquilo temperamento en contraposición con la evidente tensión de Víctor. A pesar de todo, Holden inquirió con determinación y serenidad en su voz. «Requiero que el silencio nos envuelva a los tres». Holden, con seguridad, contestó, dirigiendo brevemente su mirada hacia mí. Permanecí en el sitio, con los ojos cerrados en un estado de ensimismamiento. Víctor se mantuvo en silencio, con sus palabras flotando en el ambiente sin ser pronunciadas. Giró y salió caminando, con Holden siguiéndolo con calma. El silencio que se produjo parecía interminable. Mientras permanecía en la cocina, el reloj avanzaba inexorablemente, creando expectación, hasta que Víctor finalmente regresó. Guardó silencio durante un instante,
pero su mirada estaba fija en algo o alguien con una intensidad desconocida hasta entonces, con los ojos cerrados. La atmósfera se encontraba impregnada de incertidumbre. Al fin, logró hallar su propia voz. Mencionó en voz baja sobre ti y Olden. Casi gritando, su voz resonaba con una emoción desconocida para ella. Comprendo la situación. Sin embargo,